Queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Feliz primer día de la semana. Hoy estaremos viendo, hermanos, la lección de hoy, domingo, se llama diversidades de dones. Diversidad de dones. Cuando dice diversidades, quiere decir que hay muchos, ¿no, Muchos pastor? dones. Muchos dones. Interesante, pastor, que el Señor Jesucristo y Pablo dijeron que los dones son para edificación de la iglesia, ¿no? Para edificar, Para para edificar, para perfeccionar. perfeccionar a los santos, Sí, dijo el apóstol Pablo. Entonces vimos en la lección anterior que los dones son para eso, ¿no? Cada don cumple una función. sí. Cada don tiene una función. Nadie puede también hacer lo que el otro debe hacer, porque para eso son dones. Sí, y realmente, pastor, vemos que el apóstol Pablo lo explica de una manera extraordinaria, de una manera magistral, ¿no? Usando los dedos, el oído, la boca, la nariz, Sí. todos los Las dones, manos. las manos, los dones espirituales, ¿no? Sí. Cuando se refiere a todo eso, está refiriendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y interesante, ¿no, pastor? ¿Por qué le parece? Vamos a orar, pastor. orar. Vamos a Vamos a invitar a orar. los hermanos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por esta bella mañana que nos permites tener. Queremos suplicarte, Señor, que bendigas a todas las personas que puedan disfrutar de este entorno de domingo, que puedan estudiar tu palabra, Señor, que puedan hacer todo lo posible por estudiar durante toda esta semana. Te suplicamos que les bendigas grandemente, que los inspires, que nos reveles para que podamos aportar un poquito para la información que debemos tener durante esta semana en el repaso de la lección. Sí, Señor. Queremos suplicarte, Señor, que nos ilumines, que nos ilustres a nosotros que nos invitaron para tener un repaso, para ayudar a nuestros amigos, nuestros hermanos que esta semana estarán estudiando tu lección. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, interesante, ¿no, pastor? Que Jesús y Pablo enfatizaron que la fe es la fe en Dios, incluso antes de la persecución y las amenazas de muerte, es un don del Espíritu. Usted dirá, pero ¿cómo que la persecución y amenazas de muerte es un don del Espíritu? Sí, y vemos a Esteban, ¿no? El primer mártir del Nuevo Testamento. Sí, que murió. Pienso que Dios prepara con este don a las personas, ¿no? De repente no solamente se mueren porque sí, sino que Dios prepara a su pueblo, a su gente. Tal vez muchos van a ser mártires todavía porque hay gente, por ejemplo, el Apocalipsis nos enseña que habrá personas que morirán. Así que muchas personas están siendo preparadas para morir de esa manera. La muerte de Esteban fue una muerte difícil, pero pienso que en Cristo, porque vio al Padre y vio al Hijo a su derecha, entonces me imagino que ellos, aunque pudiera decirse que las piedras le caían encima y esto, yo supongo que con el poder del Espíritu Santo no dolía los golpes y las personas mueren sin dolor, como Jos, por ejemplo, que murió en la hoguera. El Espíritu Santo da ese don. Vemos el otro caso, pastor, el de Isaías, ¿no? Que fue muerto, Sí, sí, partió la sí. mitad. Todos los Vemos el caso de discípulos Pablo, ¿no? de Pablo, De Pablo que Pedro. cuando fue encarcelado con Silas, ¿no? Uh-huh. Que ese es un don porque realmente no estaba con miedo. Dice que estaban encerrados, cantando, alabando y glorificando el nombre del Señor y Sí. predicando el Evangelio. Ese es un don. Sí, precisamente, no sé si usted se fija, pero esa parte es importante. Dios nos da dando valor a través del el conocimiento que obtenemos. Interesante, ¿no? Dice, este énfasis en tanto en la unidad como en la diversidad indica que los dones espirituales tienen como objetivo promover la unidad a través
la diversidad. La diversidad. Realmente para eso son los dones, para promover la unidad en la iglesia, pastor. Ujú. En la lección de ayer vimos la función de cada don. Dios dio los dones, pero no para que los tengamos ahí nada más guardaditos, no los dio para que los pongamos al servicio de la iglesia o al servicio del Señor. Ujú. Y vimos también la importancia que tiene unir los dones. Unir los dones. Por ejemplo, vemos cuando salimos a hacer obra misionera, ¿no, pastor? Vemos que hay ciertos hermanos o hermanas que tienen el don de hablar. Empiezan a hablar del evangelio y como que si su boca se soltara, no paran. Y hay otros que tienen el don de convencimiento. Sí, supongo que son dones espirituales que se van perfeccionando. Pero yo estoy convencido de que no solamente es un don, un don por así decirlo, sino que debe ser bien administrado. Lo que pienso que es importante es que si están los dones y tú dices, bueno, yo voy a agarrar ese don porque me he dado cuenta que es mi don. Por ejemplo, el don de la enseñanza, que existe y ahí lo tenemos porque el apóstol Pablo lo pone en su lista. Si, por ejemplo, yo tengo el don de la enseñanza y no enseño conforme a la palabra de Dios, mire, yo tengo un problema bastante grave con los eruditos, con los doctos, los teólogos, aquellos que van y estudian más que una licenciatura, que tienen maestría, que tienen un doctorado, 2, 3 doctorados. Y cuando enseñan, yo no sé, me da escalofrío por la enseñanza, porque no se basan en las enseñanzas que tiene la palabra de Dios, sino que se basan exactamente en el comentario que yo le estaba diciendo ayer. Ayer yo le decía que muchas personas no hacían lo correcto porque el verdadero evangelio está en la palabra de Dios. Porque si tenemos la Biblia y en el caso de los adventistas del séptimo día, que tenemos los testimonios, ¿por qué tanto desvío? Si el don de la enseñanza es un don para la iglesia, ¿por qué tanto desvío? Como dice usted, si tiene el don de la palabra, entonces habla correctamente. Es decir, como más adelante vamos a ver el don de lenguas. Por ejemplo, el don de lenguas era una forma, aunque ya lo vamos a estudiar aparte, porque se exageró en el don de lenguas. O dígame usted lo mismo. Ahora que estoy tomando este punto del don de la enseñanza, ¿por qué razón no enseñas bien, basado en la palabra de Dios? Usted puede preguntarme, si yo enseño conforme a la palabra de Dios, yo le responderé sí, porque a mí no me importa que yo enseñe lo que yo he aprendido en mi vida. Eso no importa. Lo que importa y debe importar es que enseñes la palabra. Sí. ¿Qué le parece? Pasamos al texto bíblico. Ujú. Primera de Corintios capítulo 12 del 1 al 6. Primera de Corintios capítulo 12 del 1 al 6. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Wow, qué bonito, ¿no? Ahora bien, hay diversidad de dones, diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí está lo que estaba yo diciendo. Mire, versículo 6.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Ahora, si Dios es el mismo, ¿por qué te desvías? ¿Ah? ¿Por qué tenemos gran diversidad de pensamientos? Y no solamente son pensamientos normales, sino que cambian las escrituras, tuercen las escrituras. Este es el punto. Interesante, ¿no, pastor? Los dones, la repetición de la palabra diversos. Dice en los versículos 4 y 5, enfatiza la multiplicidad de dones. Ahora, Vemos que lo que Pablo denomina dones espirituales en 1 Corintios 12:1 es desarrollado en el versículo 4 y 6 desde tres ángulos diferentes, a saber, dones, carisma, servicio o ministerio o actividades. También vemos que es necesario tener en cuenta que los dones espirituales tienen el propósito de promover la unidad basada en el carácter trino de Dios. Podemos verlo en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 11. Efesios capítulo 4, 8 al 11. bueno, Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. y maestros. Por ejemplo, pastor, dentro de nuestro ministerio, hay ciertos pastores que tienen el don de profecía, el don de predicar profecía. Se les da algo tan natural. Ya vemos pastores que, aunque nos esforcemos, no es nuestro don. Bueno, yo difiero un poquito en este caso porque, por ejemplo, pastores y maestros significa que es el mismo don. Si eres pastor y no enseñas, tienes un problema grave, porque no puedes enseñar algo que Dios te está dando. Significa que ese don es el mismo. Pero el don profético debe tenerlos todos, porque mire, el testimonio de Jesús, dice la Biblia, es el espíritu de profecía. Es decir, si nosotros no vivimos como los profetas, nosotros no somos... es cierto que el don profético fue dado a Elena de White, pero ese es un don especial. Pero el término griego profetés significa que eres vocero, eres predicador, eres profeta especial, profeta general. ¿Y cómo te conviertes en eso? Cuando tú predicas, cuando tú hablas de la Biblia, tú estás profetizando. El hecho de cuando yo predique, yo estoy profetizando. Que el don profético se extienda para la iglesia adventista del séptimo día en el tiempo final es que todos tienen ese privilegio de tener el don. El predicar profecía requiere de una investigación, de una entrega hacia lo que yo quiero lograr. Es decir, si yo voy a hablar de la familia, pues yo me voy a profundizar en la familia. Si yo voy a hablar de un tema profético, yo voy a ir a hablar de la profecía. Por lo tanto, yo le quiero no corregir, sino decir que para el tiempo final, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, todos debieran explicar correctamente las profecías. ¿Por qué? Porque es un mandato divino, es el mensaje del primero, del segundo, del tercer ángel, tiene que ver con profecías finales. ¿Por qué finales? Bueno, porque somos adventistas. Así que todo mundo debe, si el ministro o predicador hoy no sale a predicar las profecías, significa que debe replantearse el camino.
Dice la sierva del Señor, en toda organización divina no hay nada más hermoso que el plan de darles a los hombres y a las mujeres diversidades de dones. Si la iglesia es un jardín adornado con gran variedad de árboles, plantas y flores, Él no espera que el hisopo adquiera las proporciones de un cedro, ni que un olivo alcance la altura de la majestuosa palmera. Muchos han recibido solo una limitada educación religiosa e intelectual, pero Dios tiene una tarea que estas personas la realicen si trabajan humildemente confiando en Él. Luego sigue diciendo, dones diferentes son impartidos a diferentes personas para que los obreros sientan la necesidad unos de otros. Dios los otorga para que sean empleados en su servicio, no para glorificar a su poseedor, ni para elevar al hombre, sino para exaltar al Redentor del mundo. Deben ser utilizados para el bien de toda la humanidad, para representar la verdad y no con el fin de testificar una falsedad. En cada palabra y acción se revelará bondad y amor. Y cuando cada obrero ocupe fielmente el lugar que le corresponde, será respondida la oración de Cristo pidiendo la unidad de sus seguidores y el mundo conocerá que estos son sus discípulos. Bueno, dice la Biblia, pastor, que Dios otorga a cada uno en particular, tomando en cuenta lo que estamos leyendo, lo que usted está leyendo, es decir, que usted no, tal vez Dios no le ha otorgado todos los dones que Jesucristo tenía. Jesús tenía, si le sumas, tenía todos los dones, pero no simplemente tiene que ser en todos los pastores esos dones. De repente podría ser que el Espíritu Santo te entrega a ti en particular algunos dones. Y estoy seguro que más de uno tiene muchos más, de 10 o 5 o 15. Yo lo que veo aquí es que no se administran. Si Dios te ha entregado el don, tienes que saber qué don es el que te ha entregado. Y para eso pues tenemos que tener hay cómo aplicarse un don espiritual. Es decir, hay una, ¿cómo se le llama a para hacer una aplicación de dones espirituales? Un test. Tú llenas ese test de dones espirituales y vas a ver cuántos dones tienes. Y cuando tú ves esos dones que tienes, tú tienes que trabajar en ellos. Hay quienes tienen dones muy latentes. Hay quienes tienen dones muy desarrollados. Y cuando tú tienes un don latente, puedes tener el don. Y cuando tienes dones desarrollados, pues tienes que avanzar en ellos. Porque si no avanzas en ellos, la Biblia dice que también se te serán quitados. Esta parte es muy importante. La persona puede tener varios dones, pero si no se usan, y particularmente Dios ha entregado en particular a cada miembro del cuerpo para edificación de la iglesia. Dice la sierva del Señor que ningún obrero piense que sus talentos son superiores a los de otro. Permitan que Dios sea el juez. Él prueba y aprueba a sus siervos y hace una evaluación justa de sus habilidades. Él ha puesto en la iglesia una variedad de dones como para afrontar todas las necesidades de las diversidades de mentes con las cuales sus obreros entrarán en contacto. El Señor ha dado a cada hombre su tarea y cada creyente ha de hacer la obra que el Señor le dio. Dice, no todos tienen los mismos dones o disposición, no todos. Por eso dice que hay diversidades de dones en la iglesia, pero quien los reparte y quien los da es Dios, ¿no? Muy bien, mire, yo tengo poco tiempo, pero me permite, quiero decir algo que tal vez no hemos dicho para este día. En toda la organización divina no hay nada más hermoso que el plan de darles a los hombres y a las mujeres diversidad de dones. La iglesia es su jardín adornado con gran diversidad de árboles, plantas y flores. Significa que
En la iglesia Dios ha puesto personas, hombres y mujeres, con diversidad de dones para ser ministrados. Y no se refiere a una iglesia local, a una iglesia visible. Se refiere a la iglesia invisible, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son protagonistas. Amén. Bueno, queridos hermanos, sé que el tiempo nos ganó, pero queremos invitarles a que nos acompañen mañana a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga. Hasta pronto.